Tres. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a su tercera sesión de nuestro curso, ¿verdad? De iniciación a la vida cristiana a través del catecumenado. Bueno, esperamos que los contenidos que se están compartiendo les sean de utilidad para su servicio y para su vida diaria, ¿verdad? Bueno, pues miren, ayer estuvimos haciendo muchos ejercicios y hasta nos cansamos. ¿Cómo les fue con las tareas? ¿Ya están avanzando? ¿Ubicaron sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes y el tiempo que le dedican a esto? ¿Sí? Bueno, porque no he podido revisar cómo van los correos, pero espero que ya esté bien lleno, saturado y que no quepa uno más. Bueno, muy bien. Pues el día de hoy vamos a cambiar, pues ya un poquito, el tono, vámonos haciendo más formales y les voy a poner, la presentación del día de hoy. No me déjenme un segundito, porque se recorrió. Ahí está. Ya saben que uno siempre anda ahí diciendo que ya, y resulta que no. Bueno, pues cambiamos, bueno, vamos avanzando ya en estos conocimientos. Y hoy vamos a trabajar, fíjense que con este tema que se llama el Concilio Vaticano II y la restauración del catecumenado. Ya hemos venido escuchando pues una parte de la historia, pero hay que saberla toda, ¿verdad? Entonces, los contenidos que se van a compartir, pues ya saben que vamos a entrar en estas oraciones preparatorias. Después vamos a revisar, pues, que la Santa Madre Iglesia es origen y destino del catecumenado. Nos vamos a ir a la revalorización del catecumenado y finalmente a lo que viene siendo el Vaticano, el Concilio Vaticano II. Aquí el 5-5 se nos fueron dos ceros, pero en realidad es la actividad de aprendizaje que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Entonces vamos a disponernos a hacer esta oración preparatoria. Ayer hicimos una alabanza. En este momento vamos a hacer una interiorización para pedir claro Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya vamos a usar todo esto que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? De las habilidades y las actitudes que debemos tener para poder nosotros primero vivenciar la evangelización, ¿verdad? Este encuentro con Dios. De tal manera que este ejercicio nos debe de llevar a practicar esta interioridad, ¿verdad? Estas habilidades que yo tengo para abstraerme del mundo y para concentrarme en la presencia de Dios para poder entrar en diálogo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a abstraer del mundo para concentrarme y ponerme en esta presencia de Dios y poder hablar con Él. La segunda cosa que voy a practicar es mi actitud, porque cuando yo estoy frente al Señor, ¿cómo debo de estar? Debo de estar orante, debo de estar entregado, debo de estar silencioso para escuchar lo que Dios tiene para mí. Estas son actitudes que yo debo de tener para entregarme la oración. Ajá. Entonces, en cuanto hacemos la señal de la cruz, vamos a ir adoptando estas actitudes, estas habilidades para poder hacer la oración. Ajá. Bien, entonces, le voy a pedir a Jorge que nos ayude a leer la oración. ¿Sí, Jorge? Pero antes de empezar, todos vamos a hacer la señal de la cruz para entrar en esta oración. Adelante, Jorge. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como las personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado, que la parcialidad influya en nuestras acciones, ni que el soborno o el respeto de las personas corrompan nuestro juicio.
Únenos a ti por el don de tu gracia, para que seamos uno contigo, y que nuestro camino nunca nos desvíes de la verdad, que la justicia no sea suplantada por la parcialidad ni la dureza, y que la equidad sea nuestro timón, para que nada de esto se oponga a ti en nuestro proceder, y en el siglo futuro podamos tener una recompensa eterna. Amén. Amén. Sin perder la concentración, quiero compartirles que esta oración es la que se utilizó en el Concilio Vaticano II para pedir esta dirección de la Iglesia, para entregarnos a la obra de Dios. Por tanto, está escrita en latín y cuando la Iglesia se une en oración, en adoración, se vive diferente la oración. Decía San Agustín, pues rezamos 2 veces, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a poner una fracción de este canto en latín. Ahorita ya supimos qué es lo que dice, por eso la pusimos primero en español. Pero sin perder el recogimiento, les voy a pedir que se unan, ¿verdad? A estas notas musicales, a estas voces que nos ayudan a elevar nuestro espíritu a Dios. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori. Les voy a pedir que sigan en este momento de oración, cierren sus ojitos y le pidan al Espíritu Santo que derrame sobre ustedes los dones y carismas que necesitamos para nuestro servicio. Ya desde este momento lo estamos haciendo, siendo obedientes a su voluntad de venir a formarnos. Así que un momentito para que pidan los dones y los carismas.
Muy bien, agradezcamos al Señor su bondad, su gracia, porque nos ha escuchado y nunca nos va a dejar solos. Vamos a respirar profundamente, porque ya estamos en su presencia, ya nos llenamos de Él. Nos despedimos un momentito, otra vez haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues ya regresamos a la sesión. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Andábamos por acá y hemos rezado. Bien, con estos ejercicios, ¿verdad? Con todas las acciones que hacemos, nos vamos dando cuenta que nosotros somos estos herederos del reino. Por tanto, somos los encargados, pues, de vivir la evangelización, ¿verdad? Poder celebrarla, poder cuidarla y poderla extenderla. Dios puso en nuestras manos esta herencia que nosotros tenemos que hacer crecer, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad para llevarla a todo el mundo, pero además para acrecentarla y que no se pierda. Cuando vino Jesucristo, Él nos dijo que había venido a perfeccionar toda esta ley, no a cancelarla. Entonces, cuando nos dice eso, nos quedamos así perplejos pensando a qué se refiere, porque es el mismo Dios. Pero resulta que la perfecciona porque la viene a vivir en primera persona. Él no solamente nos da tareas, sino que Él primero lo va haciendo para que veamos todos estos gestos, veamos el fruto, veamos el esfuerzo y lo podemos celebrar en la comunidad, para la comunidad, claro, siempre de la mano de Dios. O sea, lo primero es este encuentro con Dios, porque Él todo lo que hacía, primero lo ofrecía, primero se lo pedía, después lo agradecía. Entonces Él lo vive en primera persona. De ahí que nosotros, todos nosotros, toda la iglesia, antes de salir a evangelizar, lo tenemos que vivir en primera persona. Somos los misioneros del evangelio, del amor, de la paz, de la reconciliación, de la celebración, del don de la palabra, ¿verdad? Entonces, es lo que hemos estado trabajando. De ahí que la sesión de ayer que estuvimos trabajando nos dedicamos a observar a la persona humana de cómo lo ejerce, porque él es el encargado, ahí está el cimiento, ¿verdad? Junto con Dios vamos nosotros creciendo. Pero ¿qué pasa cuando no lo hago? No va a llegar, él no va a dar fruto, se va a secar. Entonces, necesitamos observar y volver a reafirmar la práctica personal de la evangelización, primero en mí y después en mis hermanos. Esto generalmente
se nos hace difícil porque dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para seguir de manera fiel al Señor? Entonces, el mismo Jesucristo durante todo su plan de salvación nos va mostrando que a este método se le va a llamar el catecumenado y que entonces va a ser el instrumento que adhiere a todos nuestros hermanos a la fe. Solo que nosotros no lo sabíamos, o sea, teníamos partecitas de unas cosas y otras, y como lo vimos en la iglesia, un día se tuvieron que sentar nuestros hermanos, estas primeras comunidades, a conciliar todo lo que habían escuchado, a concentrarlo, a ver cómo debe de ser, o sea, que no se adelantaran, cuáles eran los pasos. Hubo un trabajo de iglesia para aterrizar todos estos aprendizajes. Y así ahora a nosotros nos toca volver a revalorar estos pasos, toda esta riqueza para poderla compartir. Entonces ahorita dijimos, lo vivo primero en primera persona para después poderla compartir. Entonces aquí ya vamos a ver que en cierto momento de la historia tuvimos que revalorizar este proceso catecumenal. Y aquí nos va a decir nuestras indicaciones. Dice, pues tuvimos que entender que la iniciación y preparación de los cristianos para que conozcan y adopten la fe significa dar un paso decisivo, es una decisión. Después de lo que he visto y oído, tengo que tener una posición frente a lo que estoy viendo. ¿Ja? Dice, dar un paso decisivo, un cambio de estado o de situación que afecta a la persona en su manera de ser. A eso se le llama conversión. La conversión es adoptar lo que Jesucristo me enseña y yo replicarlo. Dice, en su existencia profunda, no solo de palabra, en su propia identidad, cómo me reconoce la gente en el mundo, en sus relaciones, qué reciben de mí, mis hermanos, en su historia personal, porque cuando yo ya cuente lo que ha hecho Dios por mí, ¿verdad? Y vea yo mi crecimiento de la mano de Él, todo va a cambiar. Las cosas buenas y malas que me van pasando cambian de perspectiva porque yo entiendo cómo las debo de abordar en base a lo que Jesús me enseña. Y entonces dejo de padecer el mundo y entonces empiezo a tener esta perspectiva de crecimiento, de que lo que voy pasando, lo voy pasando con él y voy superando las barreras que me dividen, que me aíslan y que me rompen para que me den esperanza, ¿verdad? Y para que además sea luz y sal en el mundo. Por eso mi historia cambia. Dice, por lo que este proceso adopta un valor superior y apremiante en la vida de la iglesia, es decir, de todos y cada uno de nosotros. Si regresamos a la visión histórica, vamos a ver que estábamos por ahí en el siglo XVI, nos quedábamos, en que había pues los países que tenían estas pues grandes colonias, ¿verdad? También se veían en la necesidad de compartir la evangelización, mucho más si estaban en Medio Oriente, donde también se hablaban otros idiomas. Pero ¿qué decíamos cuando se vinieron a América? ¿No? Que tuvo que venir nuestra Madre Santísima a enseñarnos cómo, porque de plano no dábamos una. Entonces, vamos a ver que hay ciertas necesidades. Había ya una población que era aparentemente cristiana, pero cuando salen de su zona de confort, no hayan cómo hacerlo, porque estas bases empiezan a perderse, estos pasos que están ahí en el plan de salvación, no hayan qué hacer, pues que si regañan, que si le dicen, que se ajustan, entonces la misma evangelización
les va costando trabajo porque se pierde el cimiento. Y vamos a observar que hasta el siglo XIX, fíjense nada más cuántos años, ¿eh? O sea, estamos hablando del siglo XVI, 1500 más o menos, hasta 1800, 1900, dice, hasta que se retoma el proceso formativo para poder accesar a los tres ritos esenciales, que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Porque no podemos subsistir en esta vida espiritual y en esta vida del mundo sin el alimento del cielo. Pero aquí la situación era cómo hacerle vivenciar a todas las personas en estas circunstancias que ya estuvimos platicando, ¿verdad? Problemas sociales, económicos, políticos, la modernización, porque ya para esta época ya se había vivido la revolución industrial, ya teníamos estos grandes pensadores que decían que la ciencia primero y la religión después. Ya se habían vivido, fíjense, estos cismas tan grandotes, ya había pasado por aquí Lutero a decir sus cosillas, ¿no? Ya había pleito adentro de la iglesia, grande. Y entonces, esta falta de cuidado de lo que el mismo Señor nos había enseñado, incluso en el corazón de la iglesia, hacía que estuviéramos en una grave crisis. Y entonces, grandes sacerdotes, por ejemplo, en Francia, les decía, es que recuerden cómo eran las primeras comunidades. O sea, ellas adoptaron verdaderamente la evangelización. Y entonces decían, pues vamos a estructurar, por favor, por allí, a ver cómo le hacían. Y hubo pues muchos intentos de poder evangelizar, tanto que fíjense, Ripalda, el catecismo de Ripalda es de 1500 y piquito, que era un esfuerzo por decirle al mundo qué teníamos que saber, cuáles eran las cosas esenciales del crecimiento espiritual, de la fidelidad a Dios. Y al no tener didáctica, ¿verdad? Una didáctica de aprendizaje, tenían una didáctica de repetición, de tal manera que no se impregnaba al 100% de las personas, simplemente por repetir. Pero eso era la única herramienta que teníamos. Por ahí los alemanes también tuvieron su catecismo alemán. Y dijeron, es que no podemos seguir evangelizando con lo que sí, con la bondad, con la Biblia, sí, pero necesitamos tener concentrados de elementos básicos. Entonces, las diferentes naciones ya evangelizadas, ¿verdad? A través de la iglesia, hacía sus intentos, pero todos estaban separados. Y si recordamos este puntito que nos ponen aquí de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver el desastre de la mala interpretación del humano, de la falta de dignidad, ¿no? Esto que se hizo pensando que unos eran dignos y otros indignos, y la crueldad y todo eso que se vivió, y cómo la iglesia intentaba acoger pues a la gente que sufría, ¿verdad? Pero no lograba evangelizarla porque solamente estábamos haciendo obras de caridad. ¿Y dónde estaba la evangelización, que es la que sostiene al cristiano? Entonces vamos a ver grandes dolores en la iglesia, pero también vamos a observar unos grandes momentos de reflexión que nos hacía preguntarnos qué estamos haciendo. ¿En realidad estamos guardando y valorando lo que Jesucristo nos enseñó o solamente unas partecitas? Entonces ya habíamos visto incluso cómo se había perdido hasta la fe, ¿no? Y entonces como en estos eventos tan grandes de la industrialización, ya para esta época ya había hasta trasplantes de corazón, ya la ciencia estaba bien avanzada. ¿Qué diríamos del comercio, de toda la industria? Entonces la gente está, pues sí, siempre en lo nuevo, ¿verdad? Queriendo tener dinero, subsistir, y entonces empiezan a dejar las prácticas. Entonces había, por ejemplo, por ahí otro nicho que son las vocaciones.
que si la población no está evangelizada, ¿de dónde van a salir las vocaciones que van a sostener y van a enseñar y van a pastorear? O sea, era indispensable. Estábamos dejando caer la evangelización y nos estábamos encargando del mundo. Tanto que se empezó a meter esta idea del aborto. Fíjense desde cuándo ya estaba diciendo que había personas que eran esperadas y otras no. Y entonces empieza a caer este valor del humano. Cuando Jesucristo lo primero que nos dijo que era, a ver, por ahí ya les he dicho varias veces cuál era el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos que ni siquiera el humano es valorado, o sea, está acabado y no se digan en estas épocas. La esencia somos nosotros y esta vivencia personal de la que estábamos hablando. Tan importante que Jesucristo vino a enseñárnosla en persona. Él mismo es en persona. Cada persona es importante. Bueno, entonces estábamos revueltos en todo esto y necesitamos, pues claro, la ayuda de la iglesia. Decíamos ayer, estuvimos platicando de la presencia del Espíritu Santo en la vivencia de todos los cristianos. Pues claro, Dios sí cumplió su promesa y desde el principio, ¿verdad? Él nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumplió, nos dejó la Eucaristía, nos dejó la Santa Biblia, nos dejó el Espíritu Santo. Y Él sí lo ha cumplido por siempre. ¿Qué ha faltado? Que nosotros pues busquemos como la sierva es agua viva, para que disfrutemos de los frutos del reino, ¿donde? En esta tierra. Entonces, ahí va esta parte de la historia. Y entonces vamos a llegar así, a grandes pasos, al Concilio Vaticano II. Pero bueno, llegamos a la primera media hora de la clase. Fíjense cómo esta reflexión, pues por algún lado, duele, ¿verdad? Por otro lado, me invita a refrescar mi servicio, a decir, a invitar a todos, únanse, porque uno solito no se puede. Necesitamos ir invitando a los demás para que la evangelización crezca. Entonces hay que irnos quitando un poquito esta idea de, bueno, yo sí lo estoy haciendo, ya el otro que le haga como pueda. No, es importante evangelizar. Lo primero, decíamos en primera persona, que yo ya no sea objeto de división, ¿verdad? Tengo que ser objeto de unas conversaciones, porque primero Jesús, ¿qué hacía? Conversaba con la gente, estaba en su medio. Y hoy estamos aislados, dicen, cada chango a su mecate, cada quien en su casa, en su vida, en su trabajo. Y entonces perdimos esta habilidad de conversación con los demás, que es donde se prestaba la evangelización, porque a partir de estas grandes cenas, ¿verdad? Donde nos enseña Jesús que nos sentáramos en la mesa donde se juntaban las familias, eso se ha perdido. Entonces, pero aquí lo que hay que ir observando es que nosotros lo permitimos, porque se sienta mi niño con su celular, ay, qué bueno. ¿Qué te estás divirtiendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros se lo vamos dejando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de miles que pueden ser porque perdimos estos momentos de encuentro. Pues si lo perdimos en la casa, ¿qué va a ser afuera? Vamos de tan deprisa que a qué hora nos encontramos realmente a conversar. No chismes, ¿verdad? Chismes no. Nosotros no hacemos chismes. De esas grandes conversaciones que nos van edificando a todos. Entonces hay que observar cómo, nada más de la pura interacción social, se perdió esta oportunidad de encuentro. Entonces, si yo no me encuentro con la gente, menos vamos a ver gente participativa de la evangelización. ¿Ja? Bueno, entonces apúntense ahí que la primera tarea es el encuentro. Si yo no tengo encuentro con nadie, no vamos a poder sacar a flote nuestra lanchita, ¿verdad? Se nos va a hundir. Entonces necesitamos encontrar estos momentos de conversación. Entonces por ahí muchas veces nos preguntan, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues hay que pensar.
cómo perdimos esta habilidad comunicativa, ¿verdad? Porque empezamos a juzgar y a reprobar a los demás. Y por ahí viene pues este crecimiento humano que han encontrado ustedes en estos cursos, porque todos los cursos que aquí se comparten tienen esta parte de crecimiento humano, siempre. Se mete un crecimiento humano para poder lograr el encuentro. Ajá. Entonces, si hemos estado participando, ya llevan muchas actividades, ¿verdad? Que podemos ir interponiendo para poder mejorar nuestro servicio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al descansito, a la pausa activa, pero pues con esta mentalidad de que tengo sed como esta sierva, de esta agua viva, de seguir escuchando mi formación para ver qué podemos hacer, ¿va? Bueno, entonces les pongo la cortinilla y nos vamos 5 minutitos, ya saben, no más, no menos, ¿ok? Bueno, que les vaya bonito. Déjenme busco mi cortinilla. Muy bien, chicos, qué bueno que descansaron, que ya están aquí. Ahora vamos a ponerles unos cortitos del YouTube, porque nos vamos a ir a revisar este, estos hechos de lo del Concilio Vaticano II, pero tenemos que escuchar un poquito de cómo estaba el mundo, ¿verdad? Entonces les voy a poner los cortitos, y aquí ahorita regresamos a platicar. '62. 5 acontecimientos históricos. 8 de enero. En Harmelen, Países Bajos, mueren 93 personas en el peor accidente ferroviario de la historia del país. 7 de febrero. Estados Unidos impone un bloqueo económico a Cuba debido a su régimen comunista. 20 de febrero. El astronauta John Glenn completa 3 órbitas alrededor de la Tierra en 4 horas y 55 minutos, siendo el primer estadounidense en lograrlo. 2 de agosto. Comienza la intervención estadounidense en Vietnam, desencadenando la guerra que duraría una década. 5 de agosto. En Los Ángeles, Marilyn Monroe es encontrada muerta en su habitación por una sobredosis de barbitúricos, bajo circunstancias no esclarecidas completamente. Año 1962. 5 acontecimientos. Año 1965. 5 acontecimientos históricos. 24 de enero. En el Reino Unido, muere Winston Churchill a los 90 años. 7 de febrero. En Vietnam del Norte, la aviación estadounidense inicia el bombardeo regular con napalm, un gel inflamable, sobre pueblos y aldeas civiles. 18 de marzo. En la Unión Soviética, Alexei Leonov realiza la primera caminata espacial desde la nave Voskhod 2. 10 de junio. Comienza la batalla de Don Xoai en Vietnam, con un ataque Vietcong a cuarteles militares estadounidenses. 9 de noviembre. En Nueva York, Roger Allen Laporte se prende fuego en protesta por la guerra de Vietnam frente a las Naciones Unidas. Año 1960. Bueno, pues ya estamos viendo, ¿verdad? Que estaba seria la cosa, ¿verdad? Que entre guerras, ¿verdad? Muchos inventos, y estábamos en la parte glamorosa. Fíjense, ya hasta había fallecido Marilyn Monroe, ¿no? O sea, si platicamos de cine y eso, vamos a encontrar la parte romántica de la vida, claro, la que hace ligera y que nos distrae, pero pues ciertamente, aunque algunas personas pudieron mantenerse fieles a la evangelización y al Señor, pues muchos no, ¿verdad? Muchos no, muchas cosas se hacían por tradición, muchas cosas eran obligadas porque así era, ¿no? Y este temor de salirse de los convencionalismos, pues los hacía practicar una falsa religión, ¿verdad?
que obviamente, pues al vivir la forzada, porque no había evangelización adecuada para las personas, ni este reforzamiento, entonces resulta que las personas empiezan a hacer todo nada más para quedar bien, ¿verdad? Y entonces vemos cuántas familias han adolecido a través del tiempo porque me obligaron. Y eso provocó la rebeldía, por ejemplo, que vimos cuando se vino el rock and roll, ¿no? Que eran personas rebeldes y que se querían cambiar la ropa y que entonces se usaban otra forma de hablar, que porque querían romper con todas estas tradiciones que no los llevaban a nada. Tenían razón, pues si nadie los estaba cultivando en el amor ni en la esperanza, ¿verdad? Nada más se les estaba obligando, pues claro que tenían reacciones adversas a la evangelización, que ellos veían que pues no resolvía nada, que su mamá seguía siendo de una manera, que el papá los trataba de otra manera, que en el matrimonio no había unión verdadera, sino que había ahí una cadena eterna de la que no se podían zafar, porque no se vivía la evangelización adentro de los hogares, ¿no? Entonces, si practicamos, pues con la abuelita, con el abuelito, nos van a contar estas grandes historias, que se vivían. Claro, en una parte de la población que sí estaba unida a Jesucristo, se vivía una grande fe, ¿no? Si nosotros vamos a pensar en la historia de nuestro país y pensamos en la cristiada, vamos a ver cómo la defendió México, ¿no? A pesar de lo que no pasó en otros países. O sea, por eso es la referencia, porque aquí se defendió, o sea, se entendió el valor de la evangelización porque nosotros fuimos evangelizados después, ¿no? Y nosotros fuimos esta parte que sostuvo y defendió la fe, tanto que, como sabemos, gracias a esta defensa de la fe, se celebra en todo el mundo, pues, Cristo Rey, ¿no? Gracias a esta defensa y este entendimiento de quién era Dios para nosotros o qué es lo que representa. Pues justamente entonces es cuando la gente tiene gritos de dolor, el mundo, otros gritos, ¿verdad? De parto ahí que estábamos sufriendo un montón. Nos sentíamos como huérfanos teniendo pastores. Entonces estos pastores se van a reunir a platicar. Ya viene entonces esta grande reunión donde se llaman a todos los obispos del mundo para que nos traigan y nos cuenten acerca de qué sucedía en sus países, ¿verdad? La experiencia que ellos habían tenido de la evangelización. Trajeran propuestas de qué podemos hacer. También tenían grandes preguntas y que entonces ellos en estos encuentros, ¿verdad? En estos diálogos, pudieron ir aterrizando a través del discernimiento con el Espíritu. Así que fueron momentos de gran oración, ¿verdad? De entrega, porque había que entregar también las cuentas de lo que habían hecho mal, porque si no se reconoce lo que hacemos mal, entonces, ¿cómo podemos reempezar? ¿Cómo podemos reconstruir? Así que tuvieron que hacer también ellos, entregar pues cuentas buenas y malas y todo esto, y animarse, como decimos, en comunidad para fortalecer pues esta sed de Dios que tenía el mundo. Entonces vamos a ver qué pasa pues con lo del concilio. Entonces ahí vámonos a la presentación. Tururú, tururú. Ábrete, sésamo. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cuándo fue el concilio? El concilio se realizó en 4 sesiones, entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965. La inauguró el Papa Juan XXIII y concluyó el Papa Pablo VI. Del Concilio Vaticano II se emiten como fruto del discernimiento realizado 16 documentos, 4 constituciones apostólicas, que son las más importantes y que trabajamos alrededor de ellas, 9 decretos y 3 declaraciones. Estas constituciones son la que conocemos como Lumen Gentium, que va a hablar sobre la vida de la iglesia. La Dei Verbum,
que nos habla sobre la divina revelación. Sacrosantum Concilium nos va a hablar sobre la sagrada liturgia y Gaudium in Spes nos va a hablar sobre la iglesia en el mundo actual. Fíjense nada más cómo siendo expertos en la fe, teníamos que llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Y que todo el mundo pudiera replicarlo porque la evangelización era para todos. Entonces, lo que nos van dando es una guía y cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, para qué se hace, ¿verdad? ¿Qué peligros corremos cuando no se hace? Entonces, leer estas constituciones me hace entender y amar a mi iglesia. Cuando a la gente le dicen, ¿has leído esta constitución? Y hace cara de, creo que no. Yo me digo, que sería bueno, pues, que en unos ratitos, ¿verdad? Sin correr, no tenemos por qué devorarnos todo siempre. Pero en vez de ver tantos celulares, ¿verdad? Tantos muñequitos, 5 minutitos a ver, leo un pedacito de algo. Y de ahí nos vamos enterando, ¿verdad? Cómo se van haciendo las cosas. Bueno, pues entonces estábamos con que la iglesia nos va a decir, a ver, muchachos, por favor, hay que hablar sobre la iglesia, qué es, cómo se debe hacer, quiénes la formamos, cuáles son los valores. La Dei Verbum, es que no entendemos la revelación. O sea, sí tenemos los evangelios, pero no los sabemos entender. Y entonces nos van explicando qué significa, ¿no? Cómo nos engrandece esta evangelización. Ya entonces decíamos aquí la Sagrada Liturgia, que nosotros pensamos que Sagrada Liturgia nomás es ir a misa, que puede contener Sacrosantum Concilium, que se volvió una constitución. Entonces, sí debe de causar curiosidad saber qué hay allí adentro. Y luego, por ejemplo, esta Gaudium in Spes es tan maravillosa. Los primeros numerales de esta constitución te hacen sentir que te están hablando en hoy, porque resulta que la palabra de Dios es siempre viva. Ajá. Y entonces refresca las realidades de todos siempre. O sea, ahí vamos a ver la acción del Espíritu Santo. Fíjense cómo descendió a través de estas personas bueno, nuestros obispos que estuvieron trabajando en esto, para que nos hable hoy, no en el pasado, nos hable hoy. Entonces, estas constituciones tienen estas cualidades de servir para siempre, por siempre. Son verdades innegables. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ver. Andábamos por acá entonces. Dice que entonces, si nosotros revisamos el numeral 64, ¿de cuál documento? Por eso se los puse aquí en amarillito. De Sacrosantum Concilium. Si yo lo reviso, en su numeral 64, me va a decir, fíjense bien, restáurese ¿cómo se llama? Una dirección que no podemos dejar de lado. Ya es una indicación directa. Restáurese el catecumenado de adultos. Se ocupa que esté dividido en distintas etapas. Nos va a decir, su práctica dependerá del juicio ordinario del lugar, porque como ya hemos visto, a veces hay que hacer adecuaciones. Entonces, el juicio no significa tener una ocurrencia, sino es ver las señales que tenemos y qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, que estuviéramos en guerra y nosotros decimos, no es que el catecumenado debe durar 3 años. En épocas de guerra se podrá. ¿Qué pasó cuando estuvimos en la pandemia? ¿Se podía aplicar de esa manera? Pues tuvimos tanto que entrar a las plataformas digitales que nos aquí, ¿no? Como fruto de ese ejercicio que tuvo que haber adecuaciones. Luego dice, de esa manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción
podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebran en tiempos sucesivos, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento ideal? Pues Semana Santa, ¿verdad? La Pascua, la resurrección del Señor. Pero si no, bueno, pues vamos a adecuarlo. ¿Qué día se puede hacer? Porque lo importante es la vivencia, ¿verdad? Bueno, hay más numerales en esta Constitución Apostólica. El 65, el 66, el 67, el 68 y el 71. Fíjense bien. Nos dan las indicaciones para que los ritos se revisen, no para que ya los demos por hechos siempre. Se revisarán según la circunstancia, se adecúen según la circunstancia. No podemos ser más papistas que el Papa porque aquí decía punto y coma, yo lo quiero así siempre. No, habrá salvedades por las cuales hay que hacer una adecuación. Y entonces lo entendí, lo renuevo, pero esto no lo voy a hacer yo solito, ¿verdad? Tengo que avisar a la iglesia por qué, cómo, cuándo, dónde. Obviamente, pues nuestros grandes obispos de cada diócesis tienen que darle explicaciones a la iglesia del por qué se hacen estas adecuaciones. Nosotros aquí en México tuvimos pues este famoso decreto y entonces empezamos a tener muchas dificultades de apreciación, ¿verdad? Y entonces el obispo nos decía la justificación es que así y así, porque las edades y que entonces el entendimiento, y pero puede ser menor, pero no decía que a los 12 años, pero la gente aseguraba que siempre sí, ahí decía que tenía que ser esa edad, y tuvimos que releer el documento, ¿no? Fíjense lo que pasó solamente con un decreto chiquito que se hizo de un ajuste. Y entonces necesitábamos igual la guía de la iglesia para volverlo a discernir, para poder motivar a la gente a que creciera en este amor a Dios y en el amor al hombre y no repensar nada más que quería sacramentos. Eso nos ha costado aquí en nuestra diócesis un trabajo tremendo, que no podemos convencer a la gente porque es importante que no sea en un solo ciclo, que reciban sus sacramentos. ¿Cómo estamos de secos que no podemos decir es que lo más importante es que ame a Dios? ¿Sí me explico? Entonces, estas grandes vivencias, nuestro obispo las tiene que ir a platicar al Vaticano, ¿ya? Cuando lo mandan llamar y le dicen, ¿qué huele? ¿Cómo les está yendo en México? No sé si vieron esa fotografía donde estuvieron todos los obispos auxiliares también, allá en el Vaticano, porque tienen que ir a dar cuentas, ¿verdad? De todas esas cosas que van pasando. Les tienen que dar explicaciones de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, estas grandes conversaciones, claro que sirven. Entonces, empezamos, fíjense, el día de hoy platicando que la vivencia personal la tengo que llevar a vivir en comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen a ejemplo los obispos? Pues sí, lo viven aquí, pero ellos tienen otra comunidad en la que tienen que dar explicación y se van a hablar en comunidad. Es decir, la iglesia no se hace sola. Y eso ha sucedido cuando las iglesias se vuelven cismáticas, ¿ya? Por ahí conocemos algunas que están separadas de la iglesia católica porque quisieron mandarse solas, inventar sus propias cosas y pues acabaron afuera del juego, ¿verdad? Bueno, pues entonces estamos viendo cómo es necesario por el mismo mandato de Jesucristo que nos mantengamos unidos. ¿Y cuál es el fruto de si nos mantenemos en oración en presencia del Espíritu y cómo vamos a acompañar la iglesia? Bueno, entonces, decíamos aquí, para que se renueven, para que aparezca más claramente la íntima relación con toda la iniciación cristiana. Pero fíjense bien aquí. Se vea claramente la íntima relación de toda la iniciación cristiana, porque no es la primera comunión, no es la confirmación y no es el bautizo.
Es el proceso evangelizador de iniciación a la vida cristiana. Si nosotros mismos no utilizamos el concepto correcto, cortamos esta idea. Yo tengo una vivencia de iniciación a la vida cristiana, pero la misma palabra iniciación quiere decir que hay una continuación y que yo me debo de quedar con la idea de que solamente estoy empezando. O sea, es decir, como, bueno, mucha gente aquí sabe que pues se titulan, tienen una carrera y después no la ejercen. ¿Y qué les dice la gente? ¿Y para qué estudiaste? ¿No? Porque son crueles. ¿Y tú por qué? ¿Por qué andas de taxista? ¿Qué no te gustó tu carrera? ¿No? Y así nos pasa con la evangelización. Ya fuimos a tomar pues estos sacramentos que debieron haberme fortalecido. ¿Y qué hubo? ¿Dónde quedó? Porque hicimos una fiestota, ¿no? Y ahí tengo la foto colgada, qué bonito vestido y qué bonita vela y mi comadre. Pero finalmente, pues, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué andamos ahí metiéndonos en otra religión? ¿Por qué ya me volví ateo, etcétera, etcétera? Bueno, es que no es regaño, es una reflexión, ¿no? Que nos preguntaríamos todos, ¿cómo es posible que si ya es lo más hermoso para mí el encuentro con Dios, se quede sin poderlo ejercer? Bueno, entonces, si cambiamos ya la perspectiva y decimos, tenemos un proceso de encuentro con Dios, que esta parte solamente es el inicio y después tengo que continuar. A manera personal les voy a decir que introduje yo en el programa que nosotros llevamos en la parroquia un periodo mistagógico. ¿Cuándo lo hice? Cuando me enteré, ¿verdad? Después de venir a mis clases de catequista, me enteré también, como todos, que había un después. Y entonces yo le digo a las mamás, a ver, que usted le compra la bicicleta a su hijo, se la regala y la guarda y nunca más se la presta. No, ¿verdad? Va a tener su hijo que salir a hacer sus primeros pininos él solito y usted lo irá cuidando. ¿A poco usted enseña a manejar o se compra el carro y ahí le da la llave y ya lo deja? Pues no, ya va acompañado de alguien que le va guiando en el camino para las cosas que no sé, ¿verdad? Y así va pasando. Es decir, por ejemplo, las mujeres que cuando nos enseñan a cocinar, pues sí, un día sabré hacer un huevo, pero otro día quiero hacer una sopa de nopalitos con huevo y ¿cómo le hago? Pues era el mismo huevo. ¿No? Entonces, no lo aprendo todo en la misma vuelta, necesito acompañamiento de alguien que tenga experiencia para hacer las cosas. Entonces, ¿por qué para ser católicos, vea, para la evangelización, nos separamos después de recibir los sacramentos? Entonces, yo les decía, de manera allí particular, se le agregó a los sacramentos, a este ciclo sacramental, un periodo donde vamos a acompañar a los nuevos, como se le dice, a los neófitos, ¿verdad? A las nuevas personas que ya están practicando la fe. Porque empiezan a decir, ay, si tú me dijiste que yo recibía al Espíritu Santo y iba a ser más bueno. Pues no, pues ¿qué les decimos? A ver, yo nomás les pregunto, ¿qué les decimos a los chiquillos o a la gente cuando ya recibió su confirmación? Que se están perfeccionando en la fe. Pero eso no es un signo que se ve aquí si no se trabaja. Ahorita lo acabamos de hacer en la oración inicial. Para poder yo conectarme con Dios en este encuentro con Él, interiorizar, me costó trabajo. Y eso que lo practico, porque pues estoy en mi casa y pasa el perrito y la tele y tocan la puerta. Entonces me tengo que abstraer. Pues, ¿qué pasa con un niño que lo llevamos y está, si son los jovencitos que salen, a los 12 años de estos sacramentos y tienen este ataque hormonal horroroso, que están tan inquietos? Necesitan ser acompañados para poder interiorizar y sentarse 5 minutos, como ustedes les enseñaron, y la tarea es que rece 5 minutos antes de dormir.
Pero si yo los dejo solitos, ¿no? Y no me siento a acompañarlos, a ver, vamos a rezar juntos este momentito. Oye, mira, me dijo Luz que tenía este programa, vamos a acompañar en oración. 5 minutitos, no muy largo, ¿no? Vamos a hacer esta oración porque así sí, ¿verdad? Así sí se puede. Entonces, aunque nos hagan caritas así de, no quiero, ya por algo empezamos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pensando en que no porque ya recibimos sacramentos se acabó la evangelización. Entonces cambiamos el concepto y ahora sabemos que es un proceso y que estamos en la parte inicial. Entonces, si yo acompaño a adultos porque se van a casar, ahí por ahí estábamos viendo en los casos prácticos, no, para ellos es finito porque su meta es solamente llegar a su boda. Pero si yo estoy acompañando un proceso evangelizador para una persona que se va a casar, mi programa evangelizador muy probablemente va a tener que adoptar estos tintes de ser esposo o de ser la esposa para que yo entienda cómo mi evangelización se va a insertar en medio de mi familia. Que ser cristiano no es tener una autorización para una licencia para casarse, sino cómo va a impregnar y va a sostener los problemas, ¿verdad? Cómo nos va a alegrar todo esto, estas realidades que se viven en familia. Entonces, si solamente me aboco a decirme es que Dios es maravilloso, ¿los hemos estado acompañando? Pues no. No, 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 no. El programa tendrá que ser diverso. Y aquí lo hemos estado haciendo. Ustedes ven que un día hacemos desarrollo personal y otro día hacemos espiritual y otro hacemos conocimiento y le vamos metiendo y lo vamos enriqueciendo para que sea integral. Entonces no podemos estar pensando nada más en un pedacito de la vida porque lo cortamos. Entonces, si yo hablo de un proceso, lo voy a ampliar, ¿no? Entonces, ahora imagínense si nosotros aquí de manera muy sencilla, ¿verdad? Humilde, estamos conversando acerca de la evangelización. ¿Cómo serán estas grandes conversaciones entre obispos en estos concilios, ¿no? Llevando la iglesia su cruz propia en la espalda y poniendo a todos nuestros hermanos en la presencia del Señor. Qué cosa, y por eso tuvo estos frutos tan maravillosos de los que estamos hablando y estas constituciones apostólicas de las que estamos charlando, y pues por eso se hicieron maravillosas. Entonces, pues por eso les dejamos acá abajo. Esta imagen no nomás es para decorar, ¿verdad? Si estoy yo pensando que es un proceso y que yo tengo que irlo viviendo, se va prolongando hacia la derecha, porque resulta que sí, sí me bautizaron, sí me confesé, sí comulgué, sí me confirmaron, pero yo tengo que seguir siendo parte de la iglesia y tengo que saberlo llevar a mi casa. Y entonces aquí donde yo ya veo los sacramentos del matrimonio, lo tengo que saber llevar a mi familia, ¿verdad? Y de mi casa tiene que salir vocaciones. Ojalá hubiéramos sido bendecidos con que en nuestras familias saliera un sacerdote o una religiosa. Pero también me tiene que acompañar hasta el último día de mi vida. Pero también cuando estoy enfermo porque mis procesos se han roto. Fíjense, yo nomás les pregunto, ¿en cuántas parroquias tenemos una pastoral de enfermos que no sea solamente asistencial, sino que me haga entender los dolores de la vida y cómo se ofrecen? Miren, al respecto les quiero contar esta historia. Hay una enfermedad o un síndrome que hay personas que la piel se les cae. Pero casi como vimos a las personas que padecieron por el incendio, ¿se acuerdan cómo se les cayó a completamente, se pelaron? Bueno, pues hay una enfermedad que provoca eso.
Pueden ustedes buscar en el internet, también en un ratito así de ahí no tengo que ver en la tele. Busquen esta enfermedad de la enfermedad mariposa. Porque ustedes cuando quieren atrapar una mariposa, ¿les tocó cuando eran chiquitos? ¿Sí atraparon alguna vez una mariposa? Pues uno las agarra así y lo primero es que en los dedos se te queda el polvito que tienen, ¿no? Pero también se les quiebra la ala. Si no se agarran con cuidado, les rompemos sus alas. Es tan delgadita el ala que se rompe. Por eso esa enfermedad se llama así, porque es tan delgadito esta retención que tienen de la piel que se les cae. Entonces acaban envueltos en unas vendas, pues interminables, porque es toda la piel, o sea, es toda, 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 toda. Entonces viven en vendas. Si ya escucharon cuáles son las implicaciones de esto, que no tener piel, que es no mantener los líquidos, no mantener la temperatura, estas personas sufren muchísimo, porque además la venda con la supuración que tiene el cuerpo, se les pegan. Cada vez que les retiran una venda, les arrancan un pedazo de piel, bueno, de carnita, porque ya no tienen piel. Entonces, para poderlos cambiar, hay que sumergirlos en agua para que se vaya suavizando la venda con la que le hacen sus curaciones y poderla ir separando súper despacito para que no tengan más sufrimiento. Quiere decir que ellos tienen mucho dolor siempre, 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 siempre. Bueno, de esta enfermedad, de este síndrome, había un jovencito que vivía, claro, en un mar de dolor, pero su carácter, Dios le regaló la alegría por la vida. Entonces vamos a entender también que como Dios no te deja solo, fíjate, tenía una enfermedad, pero Dios estaba con él porque él tenía la alegría por la vida a pesar de esto y reconocía el amor que le daba a su familia, como lo trataban los doctores, ¿no? Sus compañeros de escuela, porque él quería ir a la escuela. Entonces, a veces lo dejaban participar en algunas cosas de la escuela porque pues él quería tener amigos, ¿no? Entonces ya la discapacidad ya es difícil, ¿no? Que las pueden integrar ahora con enfermedades tan grandes y decir, yo no quiero estar encerrado en mi cuarto, quiero convivir con la gente. Entonces sacan al niño, ¿verdad? Lo llevaron algunas veces a la escuela, que tuviera compañeros por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que lo invitaron a estas juegos de béisbol donde te prestan la pelota y entonces el primer lanzamiento. Lo invitaron, ¿verdad? Porque pues eso no lo podía hacer el de siempre. Bueno, finalmente este niño se vuelve referencia para otros niños que tienen este síndrome y él los va acompañando a través del internet. Y fíjense otro don que tiene el niño, que acompaña a otros chiquillos en esta enfermedad. Entonces, pues él vive con un montón de seguidores en las redes porque todos los días reza, ¿no? Y porque todos los días acompaña a la gente. Finalmente, el niño, por este padecimiento tan grave, muere. Murió, me parece que a los 12 años. Y cuando entrevistan a su mamá, ella dice que está enojada con Dios porque no le ahorró ni un minuto de dolor. Ella está enojada con Dios porque su hijo sufrió muchísimo. Y entonces ella dice que ella no puede creer en un Dios que permita semejante dolor. Dos vivencias. La mamá era testigo, ¿verdad? Ella le tocó cuidarlo, atenderlo, estar ahí cuando el niño lloraba porque se le pegaba la venda, cómo le daban de comer, qué padecía él si cambiaba el clima, ¿no? No poderse poner la ropa que le hubiera gustado tener.
los zapatos de moda, ¿no? Salir. Entonces ella padeció el dolor de su hijo y no pudo ver el amor de Dios ahí, pero tampoco le consolaba que su hijo sí, porque el niño, que era el que lo estaba viviendo en primera persona, vivía feliz, ¿no? Y se lo decía a todo el mundo y era motivador de todo, pero ella no, porque tuvo un rencor, ¿ya? Entonces, cualquiera que hubiera visto a este niño, y le digo, si tienen tiempo, lo buscan en el internet, se van a conmover y va a cambiar su forma de vivir, nada más por verlo, ¿no? Cómo amó la vida. Pero su mamá que estaba junto no pudo, no pudo encontrar el amor de Dios en estas acciones del niño, que a pesar de vivir todo eso, el niño sí era feliz. Gracias al amor de ella, ¿verdad? Gracias al amor de Dios y gracias a todos los que lo acompañaron. Pero bueno, entonces a lo que vamos es a que si tenemos tantas vertientes de alegrías y de sufrimientos, ¿quién acompaña? Si no tenemos procesos de acompañamiento en ese momento, porque esta mamita no tenía acompañamiento, ¿verdad? Ella nada más se vaciaba en que sufría, en el dolor, en el dolor, en el dolor, y así se fue ella. No tuvo entrega, no tuvo perdón, no tuvo nada. Entonces, hay que pensar que todos nos van a pasar, o sea, es transversal a la vida, la enfermedad, los problemas. Entonces, ¿qué pastorales acompañan para darle continuidad a un cristiano? ¿Verdad? Porque no solitos no podemos, o sea, ya lo vimos. Solitos no se puede, se va a acabar la motivación, la alegría, la práctica. Se necesita entonces estar abriendo puertas, ¿verdad que sí? Bueno, entonces a eso vamos, que cuando yo entienda que hay aquí un proceso evangelizador, no se va a acabar porque yo ya hice mi primera comunión o porque yo me casé como Dios manda o porque me enfermé y me pusieron los santos óleos. Alicia, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero comentar algo en relación a lo que acabas de decir de este caso. Fíjate que yo tengo una amiga que ella es testigo de Jehová y me estaba diciendo que en estas visitas que ellas hacen a las casas, encontraron a un señor, un adulto mayor, que acababa de perder a su esposa y él pues se acercó a la iglesia y pues no tuvo ese acompañamiento que tú comentabas y se sentía muy mal y se sentía muy triste, muy solo, pero cuando llegaron estas señoras a darle testimonio, él se sintió muy acompañado, ellas lo acompañaron en ese dolor, iban seguido a verlo y él se cambió de religión, ¿no? Entonces, sí, y tienes mucha razón. He visto a muchas personas sufrir y tratan de acercarse a la iglesia, pero no encuentran ese acompañamiento porque no la hay. O sea, porque no, porque nada más le dicen, sí, ven a misa, pero no hay ese acompañamiento que tú acabas de decir y sí, es muy importante. Bueno, nada más quería comentar eso. Me acordé de lo que me dijo mi amiga. Gracias, Alice. Y es que miren, bueno, se los platico esto porque me mandan, no, yo soy este enlace DAF de los de Dimensión de Adultos y Familia. Pues, ¿por qué me nombraron DAF? Porque muchos servidores acuden a servir sin su familia. O nomás va la mamá o nomás va el papá. Si acaso las mamás llevan a sus hijos, ¿verdad? Pero como acompañantes, no como servidores. Entonces el padre se fija que mi familia sí va, ¿no? Sí va y sí ayuda. Entonces dice, a ver, bueno, ustedes van a ser representantes. Ay, me da pena papá, porque no lo digo, pero en sí fue por descarte. O sea, a lo que voy es a que cuántas familias pueden asistir así.
¿no? Habrá a lo mejor una en cada parroquia, pero es muy difícil. Entonces, el padre me dice, vaya usted, va a haber un evento vocacional y vaya usted con su familia a decirle que sí se puede, o que sí es bueno ser cristianos en familia. Y ahí vamos nosotros, pues sin experiencia, sin orientación de una pastoral diferente, pues nosotros somos catequistas, ¿verdad? Bueno, total que ahí vamos al encuentro. Estando en el encuentro lo organizaron en el parque, pero ¿qué creen que ese día llovió? Entonces nos metieron al patio techado de la parroquia donde se organizó. Y entonces y empezaron a llegar, como es este encuentro juvenil, empezaron a llegar los jovencitos y querían saber cómo se vive en familia. Y entonces yo le decía a mi esposo, mira, pues vamos a tener que usar los dotes de catequistas para poder hablar con ellos, porque en una charla, en un encuentro tan chiquitito, tú no les puedes decir toda la evangelización, ¿verdad? Vamos a tener que mostrarles que juntos se puede. Entonces, cuando empezaron a llegar los jóvenes, porque vinieron pues alrededor de 80 jóvenes estuvieron presentes en este evento que les digo. Y lo que hicieron pues fueron stands, ¿no? De diferentes, eh, ¿cómo se dicen? Congregaciones religiosas, ¿verdad? Había, también estuvo el seminario mayor, hubo otro seminario, no me acuerdo de qué lugar, pues para invitarlos a esta vocación sacerdotal si la tenían, hubieron religiosas, etcétera, etcétera. Pero de familia solamente estábamos nosotros, ¿no? La vocación, del matrimonio. Cuando llegaron los jovencitos, tuvimos que les decía que sacar estos dotes de catequista para ponerles dinámicas integradoras que hablaran de la familia. Entonces, ya como fruto de lo que había sucedido, los chamacos decían, ¡ay, este es el stand más divertido! ¿No? Pero a lo que voy con esta es que pensar en que el matrimonio es un medio de vida bueno es muy difícil, ¿no? Hoy es muy difícil decirles, sí vale la pena vivir en familia y vivir juntos, ¿no? Y motivarse. Bueno, pues ese día yo les dije, existe una línea de vida y la iglesia abre la puerta para niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Cuando terminé de dar ese discurso, me dije, ojalá que todas las catequistas de esta parroquia y de todas las que estaban ahí me hayan oído para que abrieran puertas, ¿verdad? Porque se ocupan para toda la línea de vida. Bueno, entre ese discurso, también platicamos acerca de las personas que están viviendo esta situación de la confusión, de quiénes son, ¿no? De estas culturas LGTB. Entonces yo dije, pues que había la línea de vida, que también, pues, la iglesia estaba deseosa de abrazar a los enfermos y a las personas que vivían esta situación LGTB. Y entonces los chamacos me hicieron sus ojitos así como de huevito estrellado, porque generalmente en la iglesia eso no se platica, ¿no? Entonces, cuando yo les digo eso y ellos hacen sus ojitos así de, eso me interesa, pensé, ciertamente tenemos que abrir puertas para ellos, ¿verdad? Tendremos que tener catequesis para poderlos acompañar. Ahorita están en esta oscuridad, están extraviados. Pero, ¿qué pasa si abrimos la puerta y si ponemos un acompañamiento así en su extravío? Claro, para llevarlos a la luz, ¿verdad? Bueno, pero eso se los cuento porque no lo esperaban, ni siquiera se me hubiera ocurrido, pero lo único que yo podía ofrecerles pues era esta parte de la catequesis, ¿no? Que vivimos cotidianamente y no inventar tampoco lo que no sé, ¿no? O sea, si yo soy catequista, seré catequista y pues con eso vamos al mundo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces andábamos acá diciendo que pues que ya nos dijo la Constitución dogmática que pues que abramos puertas, ¿no?
y que entendamos que es un proceso no terminado y que si abrimos las puertas, hacemos las adecuaciones que nos pide, pues vamos a poder acompañar de manera correcta este proceso. Bueno, pues entonces aquí vamos a empezar con que ya hubo otra motivación que va a ser el RICA. Pero antes de irnos al RICA, yo les quiero poner un video, ¿verdad? Que nos va a hablar de cuánta necesidad tenemos de ser acompañados y ser evangelizados, pero ya en un tono más cercano, ¿sí? Se los voy a poner en caricatura. Para quien no conozcan a Don Bueno, se los voy a poner. Entonces espero que vean esta urgencia de evangelización a través de Don Bueno. A ver, ahí va. Chuchú. Acá. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No, pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios trip! Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, ¿has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón? Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. ¡No! ¡Sería vergonzoso! La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino.
Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedaras en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer y ahora anda y dile a los demás esta buena noticia. ¿Qué les pareció, don Bueno? Así andamos todos tan buenos, ¿no? Bueno, finalmente pues de eso se trata, ¿no? Pensar que sí necesitamos mucho, pues la evangelización, ¿verdad? Pero así lo pensó la iglesia, o sea, nos vio los signos de los tiempos y dijo, ah, caramba, creo que no lo estamos haciendo tan bien, ¿verdad? Entonces, como fruto de este concilio, emiten el RICA, el ritual, ¿verdad? Que va a contener esta historia que ya revisamos, ¿verdad? Y va a juntar no solamente los pasos, sino estas verdades de fe a las que tenemos que despertar, ¿verdad? Para poder disfrutar de esto que estaba diciendo don Bueno, ¿verdad? Porque acabamos pensando que, que es sencillo ganarlo y no. O sea, hay que esforzarse. Bueno, entonces, tenemos aquí que dice la iglesia, a ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué se va a integrar esta iniciación a la vida cristiana? Bueno, pues si se acuerdan de cómo han ido los pasos y todo lo que fuimos charlando, tiene que haber esta parte del precatecumenado, que es el primer anuncio, el rito de admisión. Bueno, pero primer anuncio ya dijimos que es ¿cómo se llama, Violeta, el primer anuncio? Querigma. El querigma. ¿Cuánto tiempo nos lleva el querigma, mi querida Violeta? ¿Cuántos tiempos es el amor de Dios? Sino, pero El per- en tiempo. ¿Cuánto tiempo podremos compartir el querigma? Pues yo las veces que lo he manejado no llevo un tiempo así concreto, sino hasta que va el grupo asimilándolo, ¿sí? Porque depende, hay grupos que sí lo asimilan, comunidades que lo asimilan rápido y hay otras que cuesta un poquito más de trabajo. Ujú. Entonces, así como que un tiempo definido, no lo sé. No lo tienes. A ver, alguien que me sepa decir más o menos en cuánto tiempo se da un querigma. A ver, Pau. Bueno, pues nos han dicho que el querigma se tiene que dar siempre, en todos los momentos. Se Mm, tiene que estar reforzando. sí, claro, muchas gracias. Bueno, el querigma tiene su propio proceso. A ver, Enrique. Del querigma se da desde, pienso yo que desde que recibimos el bautismo, desde ahí, desde el anuncio. Ujú, muy bien, bueno, bueno, sí ubican cuándo debe de empezar y cómo se debe de continuar para renovar la iglesia. El querigma, al ser un encuentro, puede ser retiros, ¿verdad? Que se dan en 2 semanas, puede ser un curso de una semana, ¿verdad? Pero solamente es para decirles esta revelación, que sepan que existe un Dios verdadero, ¿verdad? Que sepan de dónde parte este amor que ellos están gozando, que sepan que son perdonados, que son renovados, que están invitados a la iglesia. Entonces, como es una invitación renovadora, ¿verdad? Lo estoy escuchando por primera vez, no puede durar eternamente. Ahorita nos decía Pau, nos decía Enrique, sí, con esa alegría
vamos a renovar muchas partes de la evangelización, porque vamos a decir, ¿te acuerdas cuánto te ama Dios? Y entonces regresamos al amor de Dios. A ver, acuérdate que ya fuiste perdonado, qué alegría, ¿no? Y renovamos es porque ya no tengo una carga, ¿no? Me siento ligerito, puedo seguir la vida. Bueno, entonces, esos elementos me dan alegría a mí, pero puedo vivirlos solamente en un periodo corto. Ajá. Entonces ustedes por eso dicen retiro querigmático. En ese retiro van a ocupar hablar de estos temas y decirles. Entonces la gente en ese impacto que tiene con una realidad dice, a ver, quiero saber. ¿Sí me expliqué? O sea, a partir de ese momento van a hacer una curiosidad por Dios. Mire, pensemos tantito a San Pablo, ¿no? Cuando Dios bueno, va por él y lo derriba y luego le dice que ¿por qué me persigues? ¿No? Y entonces conversa, ¿y quién eres tú para que yo te conozca? Y entonces, fíjate bien la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Yo a qué horas te correteé o qué? Y entonces ahí viene el anuncio, ¿quién es ese Dios verdadero? ¿Ya lo vieron? O sea, pues yo ni conozco, ya me detuvieron, me encerraron en el retiro, ¿y quién es ese Dios? Bueno, entonces eso es lo que hay que decir en el que. Y entonces San Pablo, después de ver que era cierto, ¿verdad? Y del milagro que le regresan la vista y todo esto, se emociona tanto que ya se quiere lanzar a ser servidor y decirle a todos que Dios existe. ¿Y qué le dice? Momentito, joven, vaya usted a formarse primero. Y detienen a San Pablo, porque San Pablo sabía la parte del Antiguo Testamento, pero no conocía a Cristo. Entonces, ¿qué va a ir a decir? Si la buena nueva es Jesucristo, entonces se detuvo ahí. ¿Sí? A ver, Enrique. Yo, bueno, quería preguntarle a usted. Tengo un chico que tiene 19 años, es autista, pero no se le ve caso. El problema aquí es que él ya está bautizado, está hecho su comunión y lógicamente hay que darle la confirmación. Pero el papá, ahorita él, ya no lo deja asistir a misa. Él se siente muy contento y a gusto asistir a dos misas el domingo, pero en diferente parroquia. Y me hizo una pregunta que a lo mejor no he podido contestarle. Ahorita que estamos hablando sobre el anuncio y todo, trato de explicarle al modo que es, pero quisiera saber cómo podría decirle a él que haga entender a lo mejor, o que se haga entender él mismo, que no está haciendo algo malo, porque ahora piensa que lo que está haciendo es malo por lo que está diciendo su papá, que por qué va tanta misa, que por qué esto, que por qué el otro. Entonces, no sé cómo podría yo ayudarle ahí para darle este anuncio. Mm, Entonces, no sé, a ver, dígame, se me hace un ujú. poquito como que a lo mejor, por su condición, a lo mejor de su discapacidad intelectual que tiene, poderle dar un poquito a entender a él que no está haciendo algo malo. Y le empiezo a explicar, pero como que veo que él ya se cree que ir a misa ahora ya es malo por la situación de su papá. Ujú. Bueno, muy bien, Enrique. Este, tú estuviste en el curso para Sí, personas con discapacidad intelectual. Sí, lo digo, es una afirmación porque yo te vi. sí, sí. Bueno, entonces, recordemos que las personas con situación de vida no tienen una dificultad de aprendizaje, es decir, no tienen una discapacidad intelectual como tal, sino lo que tienen son barreras para la comunicación, la relación y para muchas otras cosas, ¿no? Ujú, Entonces, él puede aprender al 100% o puede recibir al 100% la evangelización. Lo que él está viviendo con su familia es una cosa paralela a lo que estamos haciendo. Nosotros le enseñamos a la gente que el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero antes que eso está, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que lo van a respetar el segundo mandamiento y el tercero es que lo van a visitar. Entonces, yo debo de ser obediente a Dios
¿Sí o no? Sí, entonces visitarlo es no nada más una obligación, sino un gusto, como ahorita lo hicimos con la oración, ¿verdad? Entonces de ahí ya no tenemos la carga de que estoy traicionando a mi papá, porque finalmente el que todo lo sabe, el que es el todopoderoso, ya me enseñó cómo es el camino, ¿verdad? Bueno, entonces ya no estoy defraudando a nadie. Si su familia necesita ser acompañada porque están secos, ¿no? Por eso no lo ven como una fuente de agua viva, sino ven así como que su actuar, fíjate, su actuar de él les dice a ellos que no lo están cumpliendo. O sea, son una prueba de que ellos no lo hacen. Por eso se molestan más, porque eso representaría que ellos también tienen que ir. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay un problema de percepción, pero de los papás, no del muchacho. Entonces, ¿quiénes tienen que ser acompañados? La familia. Ahora, en ese método, si tú estuviste en el curso, siempre va a decir que va acompañado. Hay que hacer un acompañamiento familiar, no solamente del chico, porque como veíamos aquí en el síndrome de la mariposa, la familia tiene que ser acompañada, ¿verdad? Por expertos que los sepan guiar y los ayuden a soltar estos dolores que tienen. En ese caso, él también, ese papá, necesita ser acompañado, por la vivencia que tiene su hijo, porque recordemos que las personas que tienen esta condición de vida son limpios, ¿verdad? No entienden, el sarcasmo y muchas cosas son literales. Por eso él siente mucho, le duele mucho la expresión del papá. Entonces, al que hay que explicarle esto es al papá, ¿verdad? Que sus actitudes están dañando a su hijo por esta sensibilidad y esta percepción que tiene. Entonces, mi querido Enrique, lo que necesitan es acompañamiento familiar para para este chiquito. ¿Sí? Está cerrado tu micrófono. Ok, sí. Sí, ahorita para darle a entender a la persona y hablar con el papá, y pues a lo mejor nos tenemos que enfrentar como catequistas a todo tipo de situaciones, ideas y diferentes cuestiones, ¿no? Al final del día, pues yo creo que a lo mejor, como dice usted, no es el problema él, sino los papás, y a veces los papás es algo triste saber que van, dejan a los niños al catecismo, a la misa, ahí vete tú, y ahorita que termine regreso. Entonces es parte también de que ellos necesitan evangelizarse porque no entienden que el domingo es una fiesta, es la mayor riqueza que tenemos como cristianos y es donde verdaderamente encontramos a Cristo en el pan, que fue lo más maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor. Entonces, por eso es como decir que de alguna manera me ha costado un poquito de trabajo hacerle entender, ¿no? A él que no tiene ningún problema, pero que de alguna manera, pues, echarle ganas con él, ¿no? Y tratar de evangelizar a los papás esperando que sí se pueda. Pero pues, Sí, mira, sí me quedó clara la respuesta. Muchas gracias. ujú, muy bien. Incluso, pues ya ven que platicamos que cuando están en la zona de los alimentos, ¿verdad? Que ya están comiendo. Estas charlas se prestan también para estas cosas, ¿no? Es el momento de platicarlas, ir motivando a los alejados y todas esas cosas. Entonces, este, ese es el fruto de ese método, ¿ah? Que se vive en familia. Bueno, y si no se puede hacer, pues hay que hacer una pastoral de familia para poderlos incluir, ¿va? Bueno, entonces estábamos diciendo que el Kerigmat es un periodo corto, incluso, ¿quién tiene el libro del Kerigma? ¿Alguien tiene el libro del Kerigma? ¿Tú, Rosarito? ¿Cómo es? ¿Cuántas hojas tiene? Tú lo tienes, Juan. ¿Cómo cuántas hojas son? Rosarito, tienes cerrada tu micrófono. Ay, ¿dónde anda Rosarito? Ay, ya se le apagó la cámara, pero no se abrió su micrófono. Son Juanito, 15. así, ¿verdad? Es un librito súper delgadititito.
súper delgaditito. Bueno, yo ahorita no lo tengo a la mano, pero se los enseñaría. Es el libro más pequeñito que tenemos, porque ahí ¿Dónde, está. Ajá, ese es dónde lo ese puedo comprar? Perdón. en la Curia, ahí en Ok, Durango gracias, 90. Hasta la gracias, 1 de la tarde está la librería abierta, ¿eh? gracias. Inés, Yo tengo el libro, bueno, se llama ¿Ya lo tienes tú? Y sobre de ese me guía. Pero así se llama, ¿ya lo tienes tú? ujú, ujú, Y pues ahí, ¿sí me este, escucha? sí, 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 ajá, sí te estaba escuchando. Entonces, bueno, Ujú. Muy bien, gracias, Inés. Violeta, como que se quedó así parado. sí, sí se queda pasmado de repente. Gracias, Inés. Violeta, nos pones el nombre del libro. ¿Puedes tomarle una foto así a tu y lo pones en el chat? ¿Sí puedes? Para que lo busquen. Miren, este libro que nos está mostrando Violeta contiene las orientaciones para que ustedes ofrezcan el querigma. No quiere decir que yo el libro se lo doy a la persona, no. O sea, vienen las motivaciones para que yo arme una sesión de catequesis y la pueda compartir. Ajá. No, lo que no es que se piensa que el subsidio es para dárselo a las personas. No, hay que nosotros estudiarlo para poderlo compartir. Ajá. Adelante, Martita Hernández. Muchas gracias, Raquel. Y también recordar a nuestros hermanos catequistas que hay diferentes subsidios del querigma, como lo están mencionando, ¿verdad? Con diferentes títulos. Y también dentro de la comunidad parroquial, dentro de los diversos grupos que hay en la parroquia, hay un grupo generalmente, un equipo que se llama equipo de misión permanente, que es el que se aboca directamente a acompañar el proceso evangelizador, sobre todo en esta primera parte, que es la cuestión querigmática. Entonces ahí podríamos hacer ese enlace para precisamente trabajar en sinodalidad. Eso, muy bien, gracias, Martita. Bueno, entonces, ¿quiere decir que yo lo voy a adoptar todo? No, ¿verdad? Sino que me preparo para poder servir, para poder abrir puertas, como ahorita estábamos diciendo. Y si el Señor me llama a hacer ese servicio, pues ya tenga con qué, ¿verdad? Ya tenga con qué acompañar. Bueno, entonces, aquí el Rica me va a mostrar que ese es el primer paso. Antes de que yo empiece toda la evangelización y le cuente todo lo que hicieron los apóstoles y cómo nosotros estamos adoptando esto, yo tengo que tener este primer anuncio para que yo sepa que Dios me ama y por eso soy el principal invitado. Ajá. Y que no tengo yo cuentas ya que seguir pagando porque Jesucristo ya murió por mí. Entonces, o sea, que soy rescatado, pues. Entonces, aquí esta es la parte que me dice, a ver, hay un primer anuncio y va a haber un rito de admisión. Después va a decir, bueno, pues vámonos al catecumenado, que es de lo que estamos platicando. Hay una formación completa donde vamos a encontrar ritos menores, ritos mayores y entonces vamos a encontrar también la entrega de los símbolos. Vamos a observar que, bueno, esta formación va como nosotros damos aquí las sesiones, ¿verdad? Una técnica y luego la práctica. A eso se llama por la entrega de los símbolos. Estas celebraciones tienen que ver con eso, que no solamente les contemos el cuento y entonces luego ya ellos se hacen cristianos. Miren, que me voy a detener aquí tantito. Piensen en que si ustedes leen el cuento de la Caperucita Roja, gracias Juan, qué bueno que lo tienes, que tienen el cuento de la Caperucita Roja y lo leen, ¿se convirtieron en la Caperucita? ¿Se convirtieron en el lobo feroz o en el cazador? No, me divertí, lo leí, pero no me convierto en eso. Fíjense bien que hay mucha gente que dice, yo leo mucho la Biblia, por leerla me convierto. No, sino que tengo que practicar lo que vi, lo que escuché, ¿sí o no?
Entonces en ese momento ya me convertí. Entonces el mismo manual nos va a decir, a ver, aquí está la teoría, ahora vámonos a la práctica. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces de eso se trata, que no solamente estemos repitiendo, a ver, ahí va. Entonces decíamos, tenemos un catecumenado, va a haber una formación y entonces voy a poder participar de algunos ritos y una entrega de símbolos. Después me va a decir, bueno, vámonos a purificar porque el que está manchado, ¿verdad? No puede recibir la gracia, es una barrera para que yo pueda contemplar la gloria de Dios. El pecado me separa de Dios. Entonces, yo tengo que pasar por la purificación y la iluminación de que, pues, de la misma gracia para poder vivir ese encuentro con Dios en plenitud. Me dicen, ¿cuándo se vive eso? Pues en la cuaresma. Entonces vamos a tener algunos elementos como la elección, los escrutinios, donde me preguntan qué entendí, como aquí le hacemos, ¿usted con qué se va? ¿Qué le va a ir a decir al mundo de lo que está usted viviendo? Ajá, entonces vamos a tener una preparación así inmediata. Muy bien. Entonces quiere decir que vamos a encontrar los sacramentos de la iniciación y vamos a poder vivir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Cuándo es el momento correcto? Pues la vigía pascual. Aunque a estas épocas hay una adecuación en la que nos indican que solamente la persona va a vivir el bautismo durante este periodo pascual para que se siga formando, porque ya se dan cuenta que cuando vivimos todo de golpe, ¡pum!, se nos esfuman y entonces no se acaban de formar. Entonces ya se han estado implementando estas adecuaciones para que la gente termine de formarse y entonces viva sus sacramentos. Bien, bueno. Entonces luego dice el tiempo de la mistagogía. Ya que ya vivimos esta iniciación, tengo que empezar la profundización y está en la vida de la comunidad. Es decir, a ver, yo ya lo vivencié en primera persona. Ahora, ¿cómo lo hago con los demás? ¿No? Si lo aprendí, bien dice que lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces tengo que ir a practicarlo con los demás, que es lo que yo les decía que había agregado a partir de que yo tomo mis cursos de catequesis, me digo, "Ay, eso me falta con los muchachos". Y entonces yo lo agregué, ya lo anexé, hice mi adecuación para poder vivir un periodo de práctica con ellos y no dejarlos solos, ya que recibieron los sacramentos, porque muchas familias, si no se convirtieron, no los vuelven a llevar. Entonces, de esa manera nos vamos asegurando que ellos puedan ir participando de lo que ya aprendieron. Ajá. Y no se le llama perseverancia, sino es la continuidad del mismo ciclo formativo de la vivencia de los sacramentos. ¿Ok? Bueno, entonces, estábamos aquí, dice, pues ya me fui a eso. Ahora nos vamos a ir a trabajar. Ya saben que hay que irse a las mesas de diálogo. Pero, como introducción a esto, ya nos dimos cuenta que a lo largo de la vida las personas requerimos del encuentro y la vivencia de la evangelización. Nos dimos cuenta que no todos tenemos la oportunidad de ser acompañados a este encuentro a la misma edad y se requiere de una iglesia de puertas abiertas y dispuesta a recibir a todos. ¿Qué vamos a reflexionar o qué tenemos que dialogar? Uno, sí, recibir los sacramentos en la infancia no nos alcanza para una vida de fe en plenitud a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para crecer? Fíjense bien la pregunta, ¿eh? Es para crecer la vivencia. Luego dice, en tu experiencia personal, ¿a qué edad recibiste un acompañamiento de fe? Fe, otra vez aquí viene la palabra, real. ¿Tú recibiste acompañamiento real en la fe? Ahorita, ¿cuándo fue que has tenido un acompañamiento verdadero que te permitió conocer y celebrar los misterios de la fe? ¿Consideras
que los católicos vivimos todo el proceso catecumenal? ¿Qué adecuaciones reales se han adoptado en tu parroquia para que las personas en toda la línea de vida vivan el proceso catecumenal como lo indica la Constitución Sacrosanto Concilium? ¿Qué elementos conoces a profundidad del ritual de iniciación a la vida común? Fíjense bien, aquí dice profundidad, no que si los he visto y un día me invitaron y no, yo conozco a profundidad o nomás los vi. Bien, pues eso vamos a checar, vamos a platicar. Somos poquitos, así que les voy a hacer como siempre, poquitas salas y nos vamos a ir un ratito a platicar. Como son 5 preguntas, las 5 preguntas las van a revisar en sus salas porque una va con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a hacer 6 equipos porque para que estén 5 en cada grupo, ¿sale? Bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a ir? Pues tenemos unos, ¿qué será? Les quiero decir 15 minutos, pero luego nos quedamos cortitas. Nos quedamos en 18. ¿No? Bueno, ok. Entonces vámonos para allá. Ahorita les pego esta diapositiva en el chat. Bueno, muy bien, pues ya nada más para despedir entonces la sesión, porque las personas que las vean grabada no van a saber y que a qué hora se fueron. Bueno, nada más, me faltó grabar pues la contribución que hicieron ustedes de los equipos, pero pues le hicieron bien la reflexión. Finalmente, estamos creciendo y para eso estamos, para ayudarnos. Y cualquier cosa que se necesite, pues ya saben que cuentan con este equipo para ayudarles en cualquier situación. ¿Cuál fue la tarea, La cariño? tarea, yo les voy a subir a la plataforma una catequesis de San Cirilo y ustedes la van a leer el texto para que me digan cómo se sienten después de leerla. Si eso Muy cambia su bien. perspectiva de cómo se debe de hacer la catequesis. Ajá. Bueno, Seguramente sí. entonces, bueno, pues eso es todo y nos vemos el día de mañana. Chao.